Muy buenos días. Acá estamos nuevamente juntos. Gracias por acompañarme porque estás ahí. Katy Fernández te saluda y como siempre te invito a que traigas tu Biblia y también a orar antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Volvemos a entregarte todo nuestro corazón. Por favor, tómalo, llénalo del Espíritu Santo para que con tus fuerzas podamos seguir y andar por tus caminos. Danos humildad para caminar en amor entre los que nos rodean. Danos un corazón sensible y por favor aumenta nuestra fe. Ayúdanos a desarrollar una fe profunda en ti, una relación contigo íntima y profunda. Y danos fuerzas para jamás soltarnos de tu mano. Padre, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros, porque no queremos escuchar palabras humanas. Necesitamos desesperadamente escucharte solo a ti, nuestro Dios creador, nuestro Dios vivo, nuestro Dios todopoderoso. Y tú, como siempre, nos preguntas, ¿dónde estás tú? Aquí, Señor, ante tu presencia, deseosos de escucharte. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, ven pronto a buscarnos, te amamos. Amén. La lección para el miércoles 15 de agosto lleva por título Iconio. Bajo la instigación de los dirigentes judíos de Antioquía, las autoridades locales incitaron a una multitud contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Sin embargo, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los misioneros se dirigieron entonces a la ciudad de Iconio. Leamos Hechos capítulo 14, versículo del 1 al 7, mientras pensamos cuál fue el resultado de las actividades de Pablo y Bernabé en Iconio. Hechos 14, del 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Saulo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces. Teníamos que leer Hechos del 1 al 7 y leímos un poco más, del 1 al 14. En Iconio, Pablo y Bernabé continuaron con sus prácticas de dirigirse primero a los judíos antes que a los gentiles. El sermón de Pablo en Antioquía ofrece la razón principal de la prioridad judía en su ministerio, la elección de Israel, con todo lo que esto implica.
y el cumplimiento de la promesa de Dios de un Salvador a través del linaje de David. A pesar de que muchos judíos rechazaban el Evangelio, Pablo nunca perdió la esperanza de una conversión judía considerable. En Romanos 9 al 11, Pablo aclara que no todos los que descienden de Israel son israelitas, y que únicamente por la misericordia de Dios algunos judíos son creyentes. Dios no ha rechazado a su pueblo, pero en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo siguió predicando el Evangelio a los gentiles, aunque creía que un día habría más judíos que llegarían a creer en Jesús. El argumento de Pablo de Romanos 9 al 11 ofrece una explicación adicional de la estrategia misionera que aplica en el relato de Hechos y confronta a todas las generaciones de cristianos con la importancia teológica de dar testimonio a los judíos no creyentes. La situación no era muy diferente de la de Antioquía. La primera reacción de los judíos y los gentiles al Evangelio de Pablo fue sumamente positiva, pero nuevamente los judíos no creyeron. Posiblemente los dirigentes de la comunidad judía local caldearon a los gentiles y envenenaron sus mentes contra los misioneros, causando división entre el pueblo. Cuando los oponentes planeaban atacar y linchar a Pablo y a Bernabé, los dos misioneros decidieron abandonar la ciudad y trasladarse a la siguiente. Más que simplemente oír el Evangelio, el pueblo judío necesita verlo en la vida de los que profesan el nombre de Jesús. Si tienes conocidos que son judíos, ¿qué tipo de testimonio les estás ofreciendo? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Para andar en el temor del Señor. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. ¿Cómo podemos andar en el temor del Señor? O sea, respeto, en el respeto del Señor. Como decíamos ayer, si nuestra cultura perdió el sentido de la santidad, esa idea se ha infiltrado también, por desgracia, en algunas iglesias. Nadie puede temer a Dios si no tiene un claro concepto de la seriedad del pecado, la tolerancia y el respeto por la libertad de los demás, que es uno de los valores morales de nuestro tiempo, se ha convertido en una debilidad porque es tolerancia con el mal, no con las personas. Y lo mismo puede llegar a ocurrir en muchas de nuestras iglesias. Muchas personas simplemente ignoran la seriedad del pecado, se ríen de él como si se tratara de un simple pasatiempo. Otros parecen usar el argumento de que todo lo que hacen y que eso es simplemente parte de la vida del siglo XXI. Leo de vuelta el último párrafo. Otros parecen usar el argumento de que todos lo hacen y que eso es simplemente parte de la vida en el mundo del siglo XXI. Otros se justifican diciendo que su pecado no es tan malo comparado con lo que otros hacen. Para Adán, su pecado era responsabilidad de Dios. Para Eva, su pecado no era su problema, sino de la serpiente. Para Abraham, su pecado fue una estrategia para resolver un problema. Para Caín, su pecado de asesinar a su hermano Abel era un asunto sin importancia. Dios dice que destruirá al hombre por causa de su pecado y que espera con mucha misericordia y paciencia que los hombres se arrepientan, porque quiere que todos se salven. Si no hay arrepentimiento, Dios destruirá al pecador junto con el pecado. Dios se toma muy en serio su trato con el pecado, tan en serio que envió a su Hijo a morir en una cruz romana. Satanás está trabajando para destruirnos. Cuando no vivimos en el respeto, en el temor de Dios, vamos derecho a caer en las garras de Satanás. ¿Dónde recuperamos el concepto de andar en el temor del Señor? En la palabra de Dios, escuchándola con reverencia y dándole una autoridad y una alta prioridad en nuestra vida. El temor de Dios será grabado en nosotros solo si la palabra es plantada en nuestros corazones. Caminar en el temor del Señor es una elección día a día que tenemos que tomar. Por cuanto todos aborrecieron la sabiduría,
y no escogieron el temor de Jehová, dice en Proverbios capítulo 1, versículo 29. Debemos adoptar la decisión hoy de temer a Jehová, de respetarlo, de amarlo, de ponerlo en primer lugar. La vida sería mucho mejor si todos pusiéramos a nuestro Dios vivo en primer lugar. La palabra de Dios siempre nos llevará a una crisis de decisiones entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Pidámosle a nuestro Dios Todopoderoso sus fuerzas para ponernos siempre de su lado. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar, ¿cuál será tu decisión y mi decisión en este día? ¿De qué lado nos pondremos? ¿Del lado del Dios vivo o del lado de Satanás, que quiere solo nuestra muerte eterna? Hoy tú y yo tendremos que decidir muchas cosas. Decidamos por el respeto, por el amor, por el temor a nuestro Dios vivo, que lo único que quiere es compartir la vida eterna contigo y conmigo. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.